Como ya avancé 2 episodios atrás, una de las preguntas colaterales que más recibo cuando me escribís emails o contactáis conmigo por otros medios es ¿cómo hago este podcast? Me pedís que explique qué micro utilizo, cómo lo monto, o con qué software edito, etc. Bien, pues ha llegado el día. Pero para explicaros mi método nos tenemos que remontar 2 años atrás a miles de kilómetros de distancia. No pensaba yo que esto estuviera tan arriba. Y ya te dije yo que nos quedásemos en casa, que tú no tienes madera para hacer un podcast. Ya. Tú no puedes existir si aún no he comenzado el podcast. No tiene ningún sentido. Sal de mi cabeza de una vez. Mira, ahí se ve ya el monasterio. El templo Shaolin. ¿Qué quieres? Hola, sí. Bueno, quiero comenzar un podcast y bueno, que me he leído las escrituras del maestro y me gustaría confirmar con él que todo lo esté haciendo bien. Eso vienes hasta aquí arriba, hijo. ¿No podías haber enviado un mail? Ah, coño, pues no había pensado Venga, anda. Dime la contraseña y te hago pasar. Hombre, pues será pasión ribereña. Mierda, esto va a ser un lío. Estamos en una sala con reverberación y ahora no sabremos quién es quién. Pues tú te callas el resto del episodio y así no confundimos más a la audiencia. ¿Confundir a la audiencia? No, hombre, no. ¿Cómo vas a confundir a la audiencia? Si esto era un podcast en el que ibas a explicar los pasos para crear tu empresa y estás hablando contigo mismo en el puto monte Shaolin. Que te calles. Ahí está. Maestro. Hola, maestro. ¿Qué vienes a buscar, hijo, a este templo sagrado? Soy fan suyo, escucho todos sus podcasts, maestro, he leído su libro Podcasting, así lo hago yo, y bueno, me gustaría explicarle cómo estoy aplicando sus enseñanzas y que me corrigiera en caso de que me estuviera desviando. Una cosa, ¿está usted levitando? No, es una silla de metacrilato. Déjame que desactive la reverberación del templo, que así nos entenderemos mejor. Siri, desactivar reverberación. ¿Quién? Yo, Siri, descendiente de la casa de Apple, gobernante No de te la... pongas graciosilla, que tenemos visita. A veces pienso, sí podría decirte, no me apetece. Bueno, dime. Bueno, en primer lugar, gracias Emilio por haber accedido a participar en esta inmensa tontería que acabamos de perpetrar. A ver, para quien no lo conozca, Emilio Cano es un señor de Murcia, ¿no? Y bueno, es uno de los pioneros del podcasting en España y sobre todo pues uno de los motores que al menos yo creo que más ha hecho por el podcasting en lengua castellana, con todos sus podcasts, porque tiene una red de podcasts, y su libro Podcasting, así lo hago yo. Hace unos 2 años, cuando después de tiempo de escucharle a él y a otros, cuando se me encendió el gusanillo, yo creo también por tu culpa, Emilio, de que quería hacer un podcast, pues lo primero que hice es leerme tu libro, Podcasting, así lo hago yo, y de ahí lo saqué todo, porque no tenía ni idea de qué me tenía que comprar, dónde lo tenía que enchufar, dónde lo tenía que subir, ni idea. Y la verdad es que fue, bueno... pues una salvación para mí, unas santas escrituras, como decíamos antes. Y bueno, como todo el mundo me preguntaba que hiciera un capítulo sobre cómo hago el podcast, dije, coño, tengo que invitar a Emilio porque es el culpable de todo esto. O sea que, Emilio, bienvenido a No es Asunto Vuestro. Gracias. Siempre un placer estar de invitado en uno de mis podcasts favoritos. Muchísimas gracias, hombre. Bueno, en tu libro... comienzas por la idea, ¿no? La idea del podcast y la intención que tienes, ¿no? Sí. Yo en primer lugar, yo me saqué ya el gusanillo con Supera la Ficción, que es el otro podcast de documentales que tengo, con Adrià. Y bueno, ¿por qué le das tanta importancia a la idea? Pues porque muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, el reto técnico... superar el reto técnico a veces nos ocurre que está por delante de lo que realmente vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Y acabamos olvidando la realidad de todo esto. Entonces es muy importante tener la idea, porque esa idea que tengamos es lo que nos va a hacer tomar determinadas decisiones técnicas que son importantes tener claras desde el principio, pues para no malgastar dinero y, lo que es peor, no malgastar tiempo.
Entonces, pues esa es un poco la intención del haber estructurado así el libro y de intentar que la gente no se siente delante del ordenador, que deje el micro, que no se meta en Amazon a comprar cosas de momento y que se siente delante de un papel en blanco, sea virtual o físico, y que piense bien lo que va a hacer. Porque luego ha ocurrido, yo he tenido mucha suerte en ese aspecto, pero conozco muchos casos que ha ocurrido de que anda... Hombre, pues esto yo, ahora que sé todo esto, pues si yo hubiera sabido que iba a acabar haciendo esto, o si yo me lo hubiera pensado mejor, no hubiera comprado esto y no hubiera comprado esto otro, ¿no? Pues se trata de evitar un poco ese pensamiento. ¿Crees que los podcasters en España tenemos buenas ideas o pecamos un poco de todos tender hacia hablar de las mismas cosas, de series y de tecnología? Ahora estamos teniendo mejores ideas. Pero es normal que cuando un mercado es incipiente y comienza, pues se repitan muchas de las conductas que han tenido ya éxito. Es decir, si sabemos que el podcast es un medio de comunicación eminentemente tecnológico, es decir, requiere un nivel de tecnología, ahora en 2017 diríamos medio, antes decíamos alto, ¿no? Pues lo normal es que quien está en disposición de escuchar podcast sea alguien tecnológicamente avanzado y que quiera escuchar la tecnología. Y dado que los que nos gusta escuchar la tecnología generalmente, por cuestiones sociales que ahora mismo no sabría explicar, nos gustan los cómics, nos gusta el cine, nos gustan las series y todo este tipo de cosas, pues al final va una cosa pegada a la otra. Pero ahora que el podcasting está un poco más allá de todo eso, insisto, ahora que el nivel tecnológico que hace falta para escucharlo es medio, ya no es alto, pues afortunadamente están llegando un montón de ideas más normales. Y cuando digo más normales, me quiero decir exclusivamente no tecnológicas, porque el podcasting, a Dios gracias, es un medio de comunicación de nicho. Es decir, un podcast con madre mía, Emilio Cuarto irrumpiendo. Hombre, esto sí que tenía muchísimas ganas que pasara, ¿eh? Bueno, ya se ha marchado. ¿Ah, ya? Te decía que Qué sí. rápido ha sido. Sí, que sus incursiones Emilio son cada vez Cuarto, más... el breve, ¿no? Efectivamente, sus incursiones son cada vez más fugaces. Te decía que afortunadamente el podcasting es un medio de comunicación de nicho. Entonces ahora estamos teniendo o estamos encontrando, o por lo menos yo estoy viendo en los círculos de podcasting que yo controlo, temas más novedosos, pero que siguen sin ser, entre comillas, normales en cuanto a la normalidad de la sociedad que nos rodea. Quiero decir, no es normal un podcast sobre un negocio que estás montando, como el tuyo, sobre documentales, como los otros podcasts que tienes, como algunos que hay en mi red, que son temas que tú puedes decir, pues sí, esto está en la calle, pero no es normal encontrarte algo, un programa, una producción de lo que sea, audio, vídeo, centrado en eso, ¿no? Y en ese sentido el podcasting sigue teniendo esa gloria, y aquí en España y en general los podcasts en español, estamos cada vez ampliando más la temática que tratamos en nuestros programas. Vale, a ver, y tal y como yo había pensado que funcionaría esta conversación que tenemos, es que como que a mí la gente me ha preguntado cómo lo hago yo, y yo lo hago tal y como interpreté tus enseñanzas, como si dijéramos, pues yo te voy diciendo cómo yo lo hago y tú me vas, bueno, no sé, dices lo que quieras, ¿vale? Vale. El primer propósito, después de tener la idea de no es asunto vuestro, lo primero que me marqué fue un tiempo máximo de ejecución y el compromiso de ceñirme a él estrictamente, porque tenía miedo de bueno, pues que el trabajo me obligara a no poder cumplirlo. Entonces me marqué muy claro un tiempo máximo y de ahí no pasar. No quiero, yo lo que puedo hacer en 1 hora y media es lo que hago. Y no puedo, si a veces pienso, hostia, esto quedaría mejor de esta otra manera, pero no lo hago porque quiero marcarme ese tiempo, porque me da miedo, y esto es una de las cosas que he visto como oyente, y es que mucha gente lo acaba abandonando. Y por el miedo a que esto pasara, por eso me marqué este propósito. ¿Esto lo ves bien o...? Lo veo vital. Quiero decir, esto es como tú es más del podcasting, digamos, más anterior, ¿no? De la época en la que era mucho más amateur de lo que todavía es, porque sigue siendo un hobby para la mayoría de nosotros. Pero efectivamente tienes que ponerte unas metas que puedas cumplir, porque al final, si no puedes, lo vas a dejar. A mí no es que me haya pasado, es que me pasa. Me pasa. Por ejemplo, yo tengo un podcast sobre la serie Lost, se llama Still Lost, y es un podcast que lo tengo muy maltratado. Muy maltratado porque es complicado. Tengo que ver el episodio entero, tengo que escribir un guión abundante, porque el fan de Lost que viene ahora, claro, años después, a escuchar, quiere escuchar datos, tengo que comparar lo que acabo de ver en la serie con lo que he visto anteriormente en este revisionado y con lo que sé que viene después. Tengo que consultar wikis, tengo que consultar la enciclopedia de Lost que tengo por aquí, tengo que ver
quizá alguno de los extras que vienen en los DVDs. Claro, es una cosa titánica. Ujú. No es que mis otros podcasts sean facilísimos de preparar, pero este es especialmente intenso porque necesito estar haciendo esto. O sea, no es como un podcast de tecnología en el que en mi día a día, en Twitter, o haciendo cosas tecnológicas, le saco material. No. El de Lost tengo que centrarme. Y como es tan titánico lo que me he planteado, pues así lo tengo. Y lo que has hecho tú, la verdad es que es fantástico, ¿no? El ponerte un compromiso de temporalidad, es decir, este podcast va a ser semanal, va a ser quincenal, y como va a ser semanal, pues va a durar 15 minutos, 20 minutos en antena, lo cual a mí me supone X tiempo de producción y lo tengo. La verdad es que ese compromiso contigo mismo es un punto de partida muy bueno para empezar. En mi caso, bueno, las ideas van viniendo durante la semana. Yo generalmente tengo pensado el próximo y el siguiente de qué van a ir. Es sencillo porque en principio voy explicando lo que me va pasando en esta empresa. Entonces, bueno, pues sobre esto lo tengo fácil. Y luego llega el lunes, en unos cuarto de hora, 20 minutitos, me hago un esquema de guión, como si dijéramos. Grabo y edito, y en principio no puedo pasarme más de 1 hora y media. Evidentemente hay capítulos en los que me paso un poquito más, por ejemplo pues este durará más, pero así lo hago yo. Entonces, dime. Es una buena idea lo que me resulta interesante lo que has comentado y quiero que los oyentes reparen, sobre todo los que te han preguntado cómo haces el podcast, porque seguramente tienen la muy sana intención de hacer ellos uno propio. Sí. Dice, el tema del que voy a tratar, yo estoy hablando de mi empresa, de la que estoy ahora trabajando, con lo cual el tema me sale en el día a día, evidentemente, ¿no? Es decir, que no tienes que pensar de qué hablo, porque hablas de lo que te está pasando todos los días. Sí. Yo tengo uno de mis podcasts, Emilcar Daily, es un podcast diario, y lo grabo desde que me bajo del tranvía, en mi parada, hasta que llego a la oficina. Ese momento es único para eso. Entonces, tú has encontrado, digamos, tú tenías varios motivos para hacer este podcast, pero tu temática te viene dada por lo que ya haces, con lo cual no tienes que buscar el tema, tienes esa facilidad, y en mi caso lo que yo no tengo que buscar es el momento de grabación. Claro. Porque el momento de grabación me viene solo. Si cuentas con una de las dos cosas, ¿no? El momento de grabación ya ad hoc o el tema ya preparado, pues como ves tienes mucho ganado. Bueno, a ver, si vamos al hardware, pues tengo lo que ponías tú en tu libro, o una de las composiciones que dabas en tu libro, que es una mesa, Xenix 302 USB, que es una mesita pequeñita, que es lo que hace que se conecte tu micro al ordenador. Un micro Shure SM57, que es este micro famoso porque lo utilizan los presidentes, de hecho le llaman el micro del presidente porque lo utilizan los presidentes de los Estados Unidos de América. Y luego una cosa que no sé qué es, que me hiciste comprar unos señores de Ámsterdam. Sí, es el FET-Head, es un preamplificador que le mete un montón de decibelios al micrófono. Claro. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Al aumentar mucho la capacidad de volumen, podemos disminuir casi al cero la ganancia, con lo cual casi grabamos sin ruido. Porque la Xenix tiene, uno de los problemas que tiene es que tiene alimentación Phantom. La alimentación Phantom es una sobrealimentación de electricidad que necesitan determinados micrófonos. Pero la Xenix, como es una mesa muy simple, no tiene botón para encender y apagar esto. Está siempre encendido, ¿vale? Entonces, eso y el propio nivel de precio de la mesa hace que genere mucho ruido blanco. Entonces tú tienes un micro muy bueno como el que tenemos, porque yo tengo exactamente la misma configuración que tú, le conectas el FET-Head, que además necesita de esa alimentación Phantom, y como ya estás con un montón de decibelios, porque te lo he dado como preamplificador, puedes bajar la ganancia casi al mínimo, con lo cual el resultado final de tu grabación, tú lo único que tienes que hacer es levantarle el volumen, porque evidentemente eso lo acabas de bajar, y si acaso le puedes pasar un filtrillo, si te apetece, pero si no, mismamente lo tienes limpio. He de aclarar una cosa, y es que ahora mismo estamos grabando los dos con el mismo equipo, y seguramente ellos te van a escuchar a ti mejor. ¿Por qué? Tienes mucha mejor voz que yo. Muy bien. ¿Vale? Esto es una cosa que no se compra en Amazon. Es decir, tus cuerdas vocales o lo que sea, seguramente, no sé si quizá educación profesional o lo que sea, también influye mucho el acento. El acento a la hora, o sea, el acento tuyo de tu pueblo, por así decirlo. Son cosas que influyen mucho, sobre todo en la percepción que los demás tienen de ti, ¿no? Entonces yo tengo que luchar contra mi acento del Valle de Ricote, es una batalla perdida. Y lo consigo, pero a mí se me escapa el aire por todas partes, mientras tú tienes una voz con un punto más grave que el mío, muy bien empaquetadita.
Entonces la gente puede decir, pero ¿cómo estos dos tíos tienen el mismo equipamiento y el otro se lo oye fantástico, el otro parece Bueno, Luis del Olmo? Vale. ¿Cómo puedo Pues mejorar eso. ¿Esto lo puedo mejorar, este equipo Sí, que tengo? Sí, venga. sí, siempre. Mira, este micrófono que tú tienes Sí. es un micrófono muy bueno, pero es un micrófono dinámico. Existen unos micrófonos mucho más sensibles que van a captar mucho mejor la belleza de tu voz, que son los micrófonos de condensador. Pero para poder usar micrófono de condensador tienes que grabar encapsulado. Ya. Tienes que grabar en un sitio donde no haya ningún tipo de ruido, porque un micrófono de condensador es súper sensible y va a captar cosas inverosímiles. Es decir, yo al principio usaba micrófono de condensador y tuve que dejar de usarlo porque percibía las vibraciones del disco duro del ordenador. Ya, me acuerdo que lo Los explicabas. vecinos, la calle, todo lo que pasa. En un estudio de radio tienen micrófonos de condensador, pero allí están enmoquetados hasta arriba, ¿vale? Entonces, a nivel nuestro, que podemos grabar en un ambiente más o menos controlado, pero en casa, tú puedes mejorar tu equipo, pues seguramente usando una mesa mejor de grabación, una mesa que no meta tanto ruido, con lo cual la calidad básica que tendrás será superior. Hay micrófonos dinámicos un poco mejores que el Shure, este SM57, pero tampoco mucho más. Quiero decir, yo creo que estamos en el límite de lo que podemos conseguir sin tener un entorno de grabación súper óptimo. Tenemos un buen entorno de grabación ahora mismo, pero no lo tenemos súper óptimo. Y mientras estemos en este entorno, de momento creo que vamos bien. Yo ahora mi entorno lo tengo muy controlado, como te explicaba antes de comenzar a grabar, porque claro, hemos cambiado de oficinas en Guide Dog y aún no tengo controlados todos los ruiditos. Entonces, bueno, antes de hacer cualquier cambio, voy a esperar a tenerlo todo bien estudiado. Además de esto, bueno, el MacBook, que sabes que tengo el MacBook este del 2015, que ya es viejo, Sí, ¿no? Sí, el viejo Es MacBook. el viejo ya. Y ya está, y no tengo nada más. Y luego lo que tú me decías, si vamos al software, si le pasaba un filtro, etcétera, no hago nada. No hago absolutamente nada y lo intento hacer de la manera más sencilla posible. El QuickTime, que va ya que viene con el sistema operativo de Macintosh, es lo que utilizo para grabar, y luego para editar sí que utilizo el Logic porque, bueno, es un programa que me gusta. Pero entra en lo que te decía antes, de intentar simplificar al máximo el tema del podcast para que me sea más sencillo hacerlo y para que tenga menos posibilidades de abandonarlo. Hombre, en lo que se refiere a simplificar el proceso de creación del podcast, yo supongo que te refieres a que tú la aplicación de Logic la tienes controlada, no a que cuesta 199,99, porque eso no es simplificar en absoluto el proceso. Sí, es verdad. Quiero decir, en cada Mac viene también una aplicación de edición de audio que se llama GarageBand, Sí. que es bastante menos capaz de lo que es Logic. Pero entiendo que tú o Logic o ya lo manejabas o te has venido arriba con él o Me he venido algo de arriba. esto. Me he venido arriba a Logic, que es un programa que me encanta, me gusta muchísimo y ya lo había utilizado por trabajo anteriormente, Claro. y entonces Ajá. lo tenía claro que iba a trabajar con esto. Pero bueno, a nivel de trabajo, que es lo que de horas o de minutos de trabajando, que es lo que me refería, esto lo simplifica mucho. O sea, Sí. incluso sé que hay gente que graba directamente en Logic, ¿no? Sí, hay gente que graba en GarageBand. Lo que pasa es que estos no son programas de grabación. Ya. Para grabar me parece muy bien lo que haces, usar QuickTime, que es lo más sencillo que puedes usar. O sea, que tiene un botón de darle a grabar. Sí, sí. No te tienes que complicar con cosas de software que lo mismo te van a dejar ya la pista tocada. Es mejor grabar lo más puro posible y luego trabajar por software. De hecho, incluso en la mesa yo ahora mismo no tengo ninguna ecualización. Tengo todos los ecualizadores a cero. Sí, claro, igual Y es lo que recomiendo a todo el mundo, porque lo que hagas en la mesa, luego no lo puedes hacer por software. Entonces es mejor conseguir el sonido más puro posible. Hay mucha gente que graba con una grabadora. Con una grabadora de audio, las hay con conector XLR. Yo mismo he grabado algunos de mis podcasts mucho tiempo con grabadora. Eso sería un paso más de trabajo, ¿eh? Sí, sobre todo para ti. ¿Por qué? Porque tú estás delante del ordenador y ya lo haces todo ahí. Pero, por ejemplo, si tú grabaras un podcast físicamente junto con otra persona y tuvierais que buscar una ubicación distinta, por ejemplo, yo, Colegas, un podcast de mi red, lo grababa con mi compañero Juan en su casa. Entonces, irme para allá, que lo hacía, tengo una mochila para eso, Sí. con la mesa grande, los micrófonos, el ordenador, todo desde el Cristo, al final acababa doblado. Entonces lo que hice fue empezar a grabar con la grabadora. Claro, era muy sencillo, era una grabadora pequeñita que tiene un tamaño como de 2 iPhone, uno delante del otro, no sabría explicarlo. ¿Cuál es? Es una Zoom, Sí. la marca Zoom se diría en inglés, la Son H4.
Sí, son japoneses. Sí, Pues H4. la H4, sí. Sí. Esta tiene 2 puertos XLR, Esta la con lo tengo yo cual también. solo me tenía que llevar los micrófonos y los cables. Y luego esa tarjeta SD se conectaba y se sigue conectando, se mete en mi Mac Mini y ese audio puro por completo ya lo trato yo en mi software, ¿no? Entonces, para hacer eso sí, pero por ejemplo, en Promo Podcast, que lo grabo yo solo aquí en casa, no se me ocurriría hacer eso. ¿Por qué me voy a meter ese paso por medio, como tú has dicho? Y yo tengo que buscar una solución para movilidad, porque cada vez, y en este podcast lo he hecho un par de veces, armo unos pollos alucinantes cuando tengo que grabar en movilidad. Y tengo que encontrar una solución y aún no me he decidido. ¿Tú me aconsejas algo? Pues mira, yo tengo una cosa que me gusta mucho y que es de la propia marca que te acabo de decir, de la grabadora, ¿no? Zoom. De Zoom. Ellos tienen unos micrófonos que se conectan al puerto Lightning, lo cual ahorra un montón de problemas. Son micrófonos, generalmente estos micrófonos son todo lo que se conecta al puerto Lightning de un iPhone, son micrófonos de condensador también, es decir, que tienen mucha sensibilidad. Entonces, yo en concreto tiene el que yo uso tiene un conector, tiene un regulador para la ganancia, ¿no? Digamos que es la sensibilidad del micrófono, y para que veas, yo grabo con él en Milcar Daily y este indicador lo pongo a 0. O sea, completamente a 0, ¿no? Es el IQ6 y latina Q6. Es un micrófono que es físicamente exactamente igual que los micrófonos que llevan las propias grabadoras Zoom, ¿no? Este micrófono en Y o en X, como lo quieras llamar. Evidentemente no está hecho de los mismos materiales, se nota que es de plástico, pero tiene la misma regulación para ponerlo a 120 o a 90 grados. Y está muy interesante. Ellos tienen otro, el IQ5, que en vez de ser este micrófono en X, es una especie de micrófono, digamos, en bola, pero que tiene la ventaja de que se puede girar, se puede mover. ¿Esto para qué? Pues para que si en un momento tú con el iPhone estás grabando vídeo y quieres un micrófono que apunte a la escena, pues que en este IQ5 lo puedes hacer, mientras que el IQ6 es un micrófono más pensado para que tú grabes con él en la mano y te lo dirijas hacia la boca, o para que lo dejes en un sitio para grabar el sonido que se produzca. El problema para mí de estos micrófonos es que, claro, como que se quedan conectados al iPhone, no puedes mirar la pantalla. Y yo tal vez necesito mirar la pantalla para seguir el esquema de lo que tengo apuntado. Entonces, sí, justo pasa eso. Claro. Es decir, cuando yo estoy grabando en la Milcar Daily, yo tengo el iPhone en la mano como si fuera la grabadora. La grabadora o el micrófono, y no puedo ver Claro. la pantalla. Entonces yo antes, en ocasiones, cuando usaba otro tipo de adaptadores, sí, los guiones o las pequeñas notas que hacía las podía leer directamente en la pantalla, pero ahora me las tengo que imprimir en papel, como nuestros ancestros. Una cosa terrible, Claro, lo eso llevo a mí muy no mal. me gusta en realidad. nada. No me gusta No, nada. no. Si hubiera una solución similar a esa, también por Lighting y de ese tamaño, pero que fuera por cable, que yo pudiera tener el iPhone en la mano izquierda y el micro en la mano derecha, eso sí que me gustaría, pero no he encontrado nada así. Hay algo parecido. Lo que pasa es que es más engorroso. Es decir, existe un micrófono mítico, es el ATR de Audio-Técnica, Sí. la marca Audio-Técnica ATR 2100. Es un micrófono que es bastante bueno en sí como micrófono y tiene una virtud fantástica, y es que conviven en él en la interfaz XLR, que es la interfaz nativa de los micrófonos, del audio profesional, y también tiene interfaz USB. Entonces, tú puedes conectar un cable que va del mini USB del micrófono al puerto USB convencional, y puedes usar el adaptador que te vende Apple de USB a Lightning. Y entonces, perfecto. La única pega de esto es que llevas un micrófono en la mano, digamos, como un reportero que está en la calle. Yeah. Yo ya grababa así antes de conseguir este micrófono, ya grababa de esta manera, ¿no? Con un sistema parecido, y a mí nunca me ha preocupado ir por la calle con un micrófono en la mano, porque a estas alturas ya uno no va a tener vergüenza. Pero el inconveniente, por así decirlo, sería eso. Es decir, vas a tener un micrófono en la mano como el Shure que tú ahora mismo tienes, de ese tamaño, con un cable más o menos largo que se va a conectar a tu iPhone, pero vas a poder tener el iPhone delante para poder leer ahí lo que sea. Muy bien. Bueno, a ver, entonces tenemos ya el episodio grabado. Entonces, yo lo que hago es subirlo a Spreaker. Conozco SoundCloud de la experiencia con Super la Ficción. En el primer momento con Super la Ficción hicimos una prospección junto con Adrià de todos los... No recuerdo cuál es el que recomiendas tú en el libro. Hicimos una prospección de todo lo que vimos y bueno, en ese momento nos gustó SoundCloud, y luego con No es asunto vuestro pues quería probar una cosa nueva porque SoundCloud no me gusta y Spreaker tampoco. No sé, tengo la sensación que aún no hay un software o un servicio
redondo para los podcasters. Esta es mi sensación. Para mí, sin embargo, Spreaker sí es ese servicio, al menos es el más redondo que hay, hasta el punto que a mí en concreto sí me satisface plenamente, sobre todo porque ha alcanzado cotas, sobre todo en el manejo del feed, que yo sé que es algo que a ti no te preocupa, cotas que jamás pensábamos que se iban a alcanzar, ¿no? Es decir, un nivel de personalización te permite hacer unas cosas que nunca pensamos que un servicio de este estilo, que por defecto tiende a secuestrarte tu podcast, a secuestrarte tu audio, pues nunca esperé yo que ellos llegaran hasta ese punto de apertura, ¿no? De permitirte personalizar todo, sobre todo para favorecer que en iTunes, que es al final la madre del cordero, todo esté perfectamente. Y la verdad es que yo sí estoy bastante contento con ellos, aunque efectivamente hay algunas cosas que mejoraría, pero para mí hoy en día, para el podcaster, o sea, de cara al podcaster, es la solución ideal. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si tienes tu podcast en iVoox, seguramente vas a tener una mayor exposición, porque en iVoox hay una mayor comunidad de oyentes. Es un sitio que no está tan enfocado para ofrecer un hosting al podcaster, sino para ofrecer audios que escuchar a los oyentes. Entonces, allí se producen más escuchas recíprocas. Es más fácil el oyente que está escuchando un podcast de cine que de ahí salte a otro de cine, ¿no? Mientras que en Spreaker eso tiene otro perfil, aunque me consta que están haciendo cambios en este sentido, pero para mí, hoy por hoy, Spreaker sí es la solución adecuada. Bueno, ya, lo que pasa que cuando comparas, por ejemplo, las cosas que hay para vídeo, YouTube, Vimeo o lo que sea, y cómo funcionan y lo simple que es, tanto para el usuario como para el usuario final, como para el que sube el proyecto, como si dijéramos, yo veo que cojean mucho. Y yo creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez, pues las ganas de que Google o Apple o quien sea se ponga las pilas y haga un servicio de podcasting con cara y ojos. Sí, lo que pasa es que eso es complicado desde el momento en el que el podcasting ya ha nacido por otros medios. Una definición muy antigua de podcasting era RSS más MP3. Entonces hay un montón de plataformas de podcasting, hay un montón de aplicaciones para escuchar podcast. Es muy difícil, digamos, hacer la diáspora inversa, ¿no? Contener todo eso y decirles que ahora se tienen que ir a un único portal, a una única manera de escuchar que se llama YouPodcast. O lo que sea. Es muy difícil ahora recoger todas esas velas, ¿no? Sería lo ideal, como tú dices, en ese sentido, para el productor y seguramente también para el consumidor, pero no creo que eso vaya a ocurrir. No lo sé, no tengo ni idea, pero si mañana Google dice, oye chicos, que hemos hecho un YouTube de audio, todos correríamos hacia allí. Yo creo que tanto nosotros los que subimos contenido como los que lo escuchan. No sé, bueno, ¿no? Pues tú sí. lo subirías, ¿no? Subirías tus podcasts ahí, ¿no? No, yo de hecho, a ver, Google ha abierto hace poco la plataforma de podcasting, ¿no? En Google Play Music, Sí. la han metido ahí de momento. Hasta ahora no había una manera, digamos, estándar o de escuchar podcast en Android por defecto. Ahora ya está esto. Está solo en Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver cómo se amplía a otros países. ¿Tú ya te has nacionalizado canadiense para poder subir los podcasts? No, yo tengo un proxy por ahí contratado y una tarde de estas tontas los subo bien, todos. Muy bien. A ver, mi audiencia estadounidense cómo se me porta. Hay que tener en cuenta de que ahora mismo la escucha móvil de podcast es iOS, es decir, es dispositivos de Apple. Básicamente no hay rival. Si tú miras las estadísticas de clientes de podcast, de cualquier podcast, verás que la mayor parte de las escuchas vienen de ahí, ¿no? Aunque a no ser que tengas un podcast sobre Android, claro. El caso es que esto quizá con Google podría cambiar. Lo que pasa es que me temo que Google Play Music no es una aplicación tan instaurada en Android como lo podía ser iTunes en los dispositivos de Apple, ¿no? Pero bueno, ahí está ese paso y también sabes que Apple recientemente ha incluido para los podcasters más facilidades para manejar nuestros podcasts en iTunes, con lo cual parece que estos dos grandes están ahí mirándose, ¿no? Como en estas competiciones absurdas de ciclistas que corren uno detrás del otro. Indoor, pues pareciera que están haciendo algo parecido y espero que pronto se vean beneficios de esta competencia. Muy bien, y cuando el podcast ya está subido y aparece en iTunes, pues viene lo de la repercusión y lo de las visitas, lo de los escuchas, etcétera, ¿no?
En No es asunto vuestro, yo creo que desde el principio tuvimos suerte porque no sé por qué salía destacado en iTunes, estuvo destacado mucho tiempo y estuvo en las primeras posiciones los primeros días. Bueno, no, muchos días. De hecho, hasta hace poco. Ahora estoy bastante para abajo, tampoco sé por qué. Y bueno, esto, la gente que no lo sepa, pues lo que los podcasters siempre dicen es que nadie sabe cómo funciona iTunes, ¿no? Y cómo funcionan estos rankings y todo esto. Pues sí, es una cosa un poco mística, ¿no? Es decir, sabemos algunas cosas de cómo funciona. Un podcast nuevo que tiene muchas escuchas, que está de pronto muy solicitado, pues se pone arriba rápidamente. Luego, iTunes tiene una gran parte de contenido que es editorial, es decir, que es una decisión de la gente que está detrás de la sección de podcast de iTunes, el que unos podcasts estén en determinados sitios. Pero si nos vamos a lo que debería ser, digamos, puro algoritmo, ¿no? Que es el listado de los podcasts más populares, hay cosas que realmente no se entienden, aunque precisamente por esas cosas extrañas uno puede comprender algo. O sea, tú a veces te vas a los podcasts de tecnología, porque es lo que yo, digamos, más controlo, y de pronto te encuentras un podcast que tuvo 4 programas o 5 programas en 2009 y de pronto lo ves que está el quinto. Y dices, ¿pero cómo es esto posible? Pues muy sencillo, porque resulta que alguien de pronto se lo ha encontrado y se lo ha bajado. Y ese golpe, por así decirlo, que hay ahí, ha hecho que otros de pronto lo vean y se lo bajen también, y de pronto de ese podcast que estaba ahí olvidado, pues se han hecho una serie de descargas que por lo inusual, ¿no?, hacen que de pronto suba en el top episodios o en el top podcast, para desesperación de todos los que estamos todos los días publicando, todas las semanas publicando, porque es en plan, pero vamos a ver, ¿no? Porque la pregunta que te haces es, ¿por qué iTunes no da de baja este podcast, ¿no? O sea, ¿por qué permite que ocurran estas cosas? Por ejemplo, mira, ahora mismo, mientras hablamos, en tecnología, el número 22 está Tacito. Tacito es un video podcast con tutoriales, con reviews, con un montón de cosas, cuyo último episodio es en 2013, en marzo de 2013. Son 3 años ya después. Y el 23 está Café Log, que era un podcast de estos de tecnología, cine, etcétera, que también acabó hace muchísimo tiempo. Y el 26 está ahí Charlas, que aunque no graben mucho, siguen grabando. Pero es que Hablo Geek, de Federico Jatún, está el 37. Yeah. Por debajo de todos estos, cuando es un podcast que ha estado en portada de iTunes, ¿no? Entonces estas cosas desesperan un poquito, ¿no? Es cierto que no tenemos que dejarnos guiar por los rankings y todo eso, sino hacer tu trabajo, ver el feedback que tienes, ver los comentarios, etc. Pero cuando iTunes, que es el principal vehículo, muestra esta veleidad, pues uno no puede menos que inquietarse. Yeah. Esa es otra de las obsesiones de muchos podcasters, que es lo de pedir reviews, ¿no? Eso porque dicen que eso te ayuda a subir en el ranking. ¿Eso es así? Sí, eso es cierto. Ya está comprobado que una de las cosas que funcionan en iTunes, o sea, uno de los motivos por los cuales tu podcast puede aparecer en nuevo y reciente, en nuevo y destacado, en todo ese tipo de historias, es porque mantiene un número alto de reviews. Esto es algo que es estándar a toda, digamos, la iTunes Store, en toda su enormidad, ¿no? Ocurre también con las aplicaciones, por ejemplo, y es un tema allí también muy controvertido, y sí, efectivamente, esto de pedir reviews es porque sabemos que es una de las pocas cosas que sabemos que funciona, aunque no la única. Tendré que pedir. Yo, en mi caso, ahora, lo digo de memoria, no tengo el ordenador delante, o sea, no tengo la aplicación de iTunes delante. Tenía casi unos 50 reviews y luego pasa una cosa extraña que no me he molestado en mirar el por qué, que es que hay como 3 puntuaciones, que son las únicas 3 bajas de una estrella, que salen en gris. Y que no puedo ver quién es y qué ha dicho y qué pasa, por qué le está molestando mi podcast. ¿Eso sabes qué es? Que salen en gris. Sí, están en gris y no las puedo consultar. Pues no sabría decirte, porque yo ahora mismo estoy viendo aquí que tienes 46 valoraciones, son 43 de 5 estrellas, no estás como para andar quejándote. Bueno, no. Decirte. Luego tienes una de 4 estrellas, sí, una de 3 de 4 estrellas y una de 1. Bueno, la de 1, por ejemplo. ¿Tú puedes ver qué dice? Porque algo tiene que decir, no puedes... No tiene por qué decir. Que una cosa es una valoración y otra cosa es una reseña. Ha puesto una estrella y se ha ido, sin decirme nada. Sí, efectivamente, es un francotirador. Vale. Bueno, pues si me estás escuchando, por favor, dime por qué me has puesto una estrella.
Emilio. No, si yo no he sido. De hecho, la mía, no sé si te he puesto ya la mía, pero vamos. Pues ponla, porque oye, si Sí, es tan sí. importante subir, venga, todos a ponerme reviews. Bueno, oye, ¿qué nos dejamos? Pues, Piensa que este es un podcast, un disco solicitado que hemos hecho porque tenía mucha gente, de verdad, mucha gente, y como una cosa colateral, me escribían por otra cosa y al final me decían, oye, por cierto, explícanos cómo haces el podcast. Entonces, ¿crees que nos hemos dejado algo? Sí, pero es una cosa de la cual tú prescindes u omites voluntariamente. ¿Vas a hablar del feed? Bueno, es que si no existiera el... Yo sé que a ti te da igual, pero Bueno, es que si a no ver. existiera el feed no nos llegaría tu podcast. A ver, explícalo muy sencillo, así muy rápido. ¿Qué es el Vale. feed y qué...? Uno puede escuchar un podcast yendo a donde sea y dándole al play. Hmm. Donde sea que esté, a su página web, a esto que hemos dicho de Spreaker, a SoundCloud, a iVoox, a los incluso desde iTunes, mismamente, uno puede llegar y darle al play. Pero lo normal es suscribirse a esto. Entonces, para suscribirse, uno utiliza una aplicación específica para escuchar podcasts. En iOS tenemos Podcast de Apple, hay un montón más, en Android. Ahora, dentro de poco, empezará Google Play Music a funcionar también con esto. Y lo que hacen esas aplicaciones es que leen un archivo que tiene un formato XML, es un archivo del diablo. Y en ese archivo XML, cada vez que hay un podcast nuevo, se escribe una información, de tal manera que la aplicación para escuchar podcast que tú tienes instalado en tu teléfono o donde sea, va continuamente buscando ese archivo XML que está por ahí colgado en internet, buscando. Y cuando encuentra una entrada nueva, dice, tate, aquí está, y se lo descarga. Esto, que como veis, es tan... Madre mía, ¿has oído la llamada? No se ha oído nada. No. No. Uf. ¿Pero la llamada qué? ¿De la selva? No, la llamada de mi mujer llamándome y claro, el tema del ecosistema Espera, iOS... Ya que sale tu mujer. Gracias, que no he dicho nada, gracias a Rocío, porque la chica que ha abierto la puerta al principio de este episodio era Rocío, la mujer, la señora Emilcar, conocida así Sí. en las redes, la señora, la mujer de Emilio, o sea que también gracias a ella. ¿Qué quería? ¿Te ha llamado, dices? Es una gran actriz. Sí, muy buena, muy buena. Sí. Es abogada, ¿no? Sí, Bueno, sí, es que sí, los sí. abogados tienen que, al menos por lo que vemos en las películas, tienen que interpretar también un poco, ¿no? Sí, un poquito, Por un eso, poquito. sí, claro. De hecho, Bueno. tienen una asignatura los abogados en la carrera de interpretación. No lo sé, pero quizá deberían de tenerla. Pues sí, deberían. Bueno, el feed, que estaba... un Sí, poco- te decía, el feed es ese archivo tan importante. Entonces, cuando tú subes tu podcast a algún sitio, ¿no? Como por ejemplo lo subes a SoundCloud o lo subes a iVoox, no te tienes que preocupar, No. porque esta plataforma va a generar para ti el feed, Por eso. ¿vale? Pero el feed ha sido durante mucho tiempo un dolor de cabeza porque si el feed no tenía lo que tenía que tener, una serie de parámetros, iTunes no te lo iba a coger. Mm. Y si no estás en iTunes, no estás en ninguna parte. ¿Por qué? Porque la gente que hace una aplicación para escuchar podcast no se hace su propio catálogo de podcast, porque es suicida. No se construyen una base de datos propia ellos a mano o pidiendo a la gente, ven a darte de alta en mi aplicación. Lo que hacen es que leen de lo que tiene iTunes. Mm. Todos, ¿eh? Las aplicaciones sean para Windows, Phone, sean para Android, para lo que sea. Entonces, si no estás en iTunes, no vas a estar en un montón de sitios. Y si tu feed no es compatible con iTunes, estás muerto. Entonces, por eso ha existido siempre mucha preocupación sobre el feed. Ahora que proliferan las plataformas, digamos, de publicación fácil, pues claro, esto deja de ser un problema para ti. Claro. Pero tener controlado bien el feed te puede dar algunos datos que de otra manera no obtienes, como por ejemplo el número de suscriptores. Eso sí que es verdad, Pero bueno, prefiero no tener dolores de cabeza y no Bien. saber cuántos son mis suscriptores, porque sé más o menos algunos datos que me da Spreaker, pero los oyentes que quieran comenzar un podcast y que estén escuchando esto y les haya dado dolor de cabeza lo que acaba de decir Emilio, que sepan que estén tranquilos, que subiéndolo a Spreaker o a SoundCloud, etcétera, no se tienen que preocupar de nada de XLR ni de nada de lo que ha dicho este señor ahora de Murcia, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente. No, en este sentido, desde luego, no te puedo reprochar Pues ya que está. hayas decidido tomar esta decisión. Porque esta decisión la hemos tenido que tomar muchas veces a la fuerza. Quiero decir, yo me hago el feed a mano. Claro, es que... A ver, quien dice a mano, alguien se imagina yo con la Con el la ganchillo. aplicación de programación delante metiendo tags. No, tengo una aplicación que lo hace, pero me lo he llegado a hacer a mano. No. Esto como los hombres primitivos. Sí. ¿No? Se hacían en la Edad Media, hacían el feed a mano. El feed a mano, sí. Yo parecido, ¿no? Entonces no puedo censurar a nadie que decida pasar del feed, realmente. Muy bien, Emilio. Bueno, dinos... ¿quieres añadir alguna cosa más? ¿Nos hemos dejado algo? Sí, hay Venga, una cosa que es Que un no sea poco... complicado, por favor. No. ¿Qué hacemos con el podcast? Ya lo hemos grabado, lo tenemos publicado. ¿Cómo se entera la gente de esto? Esto sí. ¿Mm? ¿Redes sociales?
Facebook, Twitter. Es un asunto complejo porque a medida que las redes sociales, antes amigas del geek, por así decirlo, del tecnófilo, a medida que esas redes sociales, insisto, se normalizan o llegan a la población estándar, pues todo lo que haga se diluye, ¿no? Es una especie de homeopatía digital. Entonces, pues, ¿cómo doy yo a conocer en mi podcast, no? Pues en ese sentido, volvemos un poco atrás, viene también lo de pedir reseñas desde el primer momento. Porque si tú has conseguido, de alguna manera, por ventura, 10 tíos o 10 tías se han descargado tu programa, que esos 10 te escriban una reseña, va a hacer que con esas 10 descargas de nada y con esas reseñas, de pronto, ¡pup!, estés arriba en nuevo destacado. Es que voy a tener y a partir de ahí que todo. comenzar a hacerlo porque no lo he hecho nunca. Un día lo hice en un capítulo, no sé si te acuerdas. Sonó a coña completamente. ¿Qué quieres decir, Sonia? que parecía que estabas, digamos, haciendo una especie de parodia de todos los que sí lo hacen. Sí, claro, pero si dices que es tan importante lo tendré que hacer, porque claro, mi sensación es que me escucha poca gente. Es como, coño, es que mi sensación es que hay pocos oyentes de podcast. Esa es mi sensación, en general. Muy real, sí. No es una sensación, es una realidad. Hay pocos oyentes de podcast. Esto es cierto. Y en cuanto a la medida de los que te escuchan o no, pues tú, aunque hayas obviado el feed, sí tienes un control de descargas que tampoco te asegura que te hayan escuchado. ¿Ah, no? No, porque ¿quién te dice a ti que esa descarga al final el tío la da al play? Claro, sí. Claro, es terrible. Y luego aparte, ahora como ya no te lo tienes que descargar todo como antes te descargabas el podcast en iTunes, en tu Mac o PC, y con un cable, señores, te lo metías en tu iPod. ¿Vale? Sí. Y hasta que no volvías a casa, luego a la noche, o después de todo el verano, no tenías podcast nuevos, ¿vale? Sí. Esta es la realidad con la que algunos hemos crecido. Entonces, ahora esto ya no es así. La gente incluso ni siquiera se descarga el podcast. Están ahí bajo wifi, ¿no? con su aire acondicionado, ¿no? Con fruta fresca, y lo escuchan en streaming. Pero les interrumpe y nada, pausa. Entonces luego le dan otra vez al play. Y cada vez que hacen eso es un hit. Con lo cual, para que un tío se escuche entero un podcast de 1 hora, por ejemplo, lo mismo le ha dado 5 veces al hit y tú estás ahí todo emocionado viendo esas cifras. Sí, lo que pasa es que eso no ocurre contigo, ¿eh? Tu podcast es corto y lo normal es que se escuche de una tacada. Tu podcast es corto y muy interesante. Muy bueno, sí. Y lo normal es que se escuche de una tacada. Y además, si cuando ya llevas muchos capítulos, en nuestro caso son unos 17 o 18, sí que es verdad que casi todos los capítulos tienen el mismo número de reproducciones, entonces entiendo yo que será una cosa real, ¿no? Efectivamente, sí. Muy bien, Emilio, pues yo lo pondré todo en las notas del programa, pero dinos la gente que no te conozca, que supongo que será poca, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, qué podcast pueden escuchar. Pues mira, vamos a acabar, si comienzas a decir todos los podcasts, vamos a acabar a las 8. No, vamos a acabar muy pronto porque yo tengo una dirección, que es la dirección de la página web de mi red de podcast, que es emilcar.fm. Y ahí ellos van a encontrar, cualquiera que entre puede encontrar todos mis programas, los 12 podcasts, vamos a decir 11, porque uno ha tenido que cerrar, el pobre. El de Lost. No, el de Lost sigue vivo, aunque no lo parezca. Es el de Colegas, tu podcast sobre Friends. Es verdad. Porque mi colega Juan Iquilator, que está opositando con tu mafia, pues lo ha tenido que dejar. Entonces, bueno, ahí están los 12 puestos, no obstante, y ahí pueden conocer todo, sus temáticas, hay medios de contacto, twitters y todo lo que quieran, y pueden darse por ahí una vuelta y comprobar que lo que estamos haciendo en Emilcar FM, que no estoy yo solo. Aparte de mi señora, que también le he metido en el ajo, hay varios podcasters más que están publicando para mí, y la verdad es que se me ha formado ahí una caterva de programas bastante maja. Bueno, pero más importante en el caso que nos ocupa, el libro. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Ahí mismo, en el link de las notas del programa, por supuesto, pero si no... El libro se vende en la iBooks Store. Es un libro que está exclusivamente disponible para dispositivos Apple. Es decir, lo puedes leer en un iPhone, en un iPad o en un Mac. No hay una versión de, digamos, para Kindle o algo de esto, porque es un libro interactivo, es un libro que lleva audios, es un libro que lleva algo de vídeo y era muy complicado hacer una versión plana y no me resultaba del todo interesante. Entonces, lamentablemente, no lo lamento realmente, pero está solo disponible para dispositivos Apple a un precio irrisorio. No sé si lo tengo a unos 50 ahora o algo así. Muy bien.
Fantástico. Porque lo importante del libro no era enriquecerme vilmente, eso lo busco por otros medios. Lo importante del libro era promover el podcasting a lo bestia. Y hay un montón de gente que me ha escrito diciendo, gracias a ti he hecho mi podcast, y eso para mí es más recompensa que el dinero. Bueno, no es más recompensa que el dinero. No hay ninguna recompensa mayor que el dinero. Emilio, no lo neguemos, ¿eh? Emilio, pero es una recompensa muy parecida. Emilio, gracias a ti he hecho mi podcast. ¡Oh! Me siento súper recompensado ahora mismo. Un abrazo y gracias por participar, sobre todo en la tontería del inicio. No, a ti por soltar un soplo de aire fresco muy importante a la lista de podcasts que escucho.